Mi nombre es Amanda Wilson y acabo de cumplir 30 años. Durante semanas mi familia no paraba de susurrar. Espera, algo grande viene para tu cumpleaños. Su emoción era contagiosa. Siempre hemos sido muy unidos, así que, naturalmente, les creí. Imaginaba fiestas, regalos, quizá hasta un viaje sorpresa, pero cuando llegué a casa el día de mi cumpleaños y vi esa foto en la mesa del comedor, todo cambió. Nunca imaginé lo que ocurrió después. Antes de contar mi historia, dime en los comentarios desde dónde me estás viendo. Si alguna vez te has sentido olvidado por quienes deberían recordarte más, dale like y suscríbete para escuchar más historias que quizás te ayuden a sentirte menos solo. Ahora, déjame llevarte al inicio de todo. Cumplir 30 años se sentía monumental, no de una manera temerosa, sino como un hito significativo. Mis 20 habían sido una montaña rusa, graduarme de la universidad, mi primer trabajo real, mi primer desamor, y finalmente establecerme en una carrera que, al menos, pagaba las cuentas. Ahora me acercaba al gran 30, y era como cruzar un umbral invisible hacia la verdadera adultez. Mi familia siempre hacía que los cumpleaños fueran especiales. Mi madre, Eleanor, horneaba mi pastel favorito de chocolate con frambuesas desde cero. Mi padre, Gary, escribía tarjetas tan sentidas que siempre me hacían llorar. Mi hermana menor, Natalie, organizaba juegos, y mi hermano mayor, Michael, regresaba de donde fuera que lo llevara su último viaje de negocios. Éramos esa familia, la que celebraba como se debe. Todo comenzó 3 semanas antes de mi cumpleaños. Mamá llamó un domingo por la tarde. «Amanda, cariño, necesitamos hablar de tu cumpleaños», dijo, con la voz más aguda de lo normal, como cuando se emociona por algo. «Mamá, por favor, nada demasiado extravagante», respondí automáticamente. El año pasado me sorprendieron con un fin de semana en una bodega local. Fue encantador, pero no quería que gastaran tanto de nuevo. «Oh, no te preocupes por nada. Solo mantén todo el fin de semana libre. Algo grande viene», dijo prácticamente, al decir la última parte. La siguiente pista vino de Michael. Me escribió de la nada un martes. «Hola, hermana. ¿Tienes libre el fin de semana de tu cumpleaños? Confía en mí. Querrás despejar porque hay algo grande en marcha». Respondí con una cadena de signos de interrogación, pero solo me envió un emoji de boca cerrada. Luego, Natalie llamó mientras hacía las compras. «¿Ya compraste algo bonito para ponerte?», preguntó, sin siquiera decir hola. «¿Para qué?». Sostuve el teléfono entre la oreja y el hombro mientras comparaba 2 cajas casi idénticas de pasta. «Para tu celebración de cumpleaños, Du. Mamá dice que no puedo dar detalles, pero querrás algo especial para ponerte. Algo grande viene, Mandy. Solo mi familia me llama Mandy, y solo cuando están particularmente cariñosos». Para ese momento, mi curiosidad estaba al máximo. Incluso mi novio Richard actuaba sospechosamente. Llevábamos 2 años saliendo, y aunque era bueno en muchas cosas, guardar secretos no era una de ellas. Sin embargo, cada vez que intentaba sacarle información sobre los planes para mi cumpleaños, él se interesaba intensamente en lo que estuviera en la televisión, o de repente recordaba correos urgentes que debía enviar. «Confía en el proceso», decía con una sonrisa traviesa. «Tu familia quiere que esto sea especial». Con todos siendo tan crípticos, mi imaginación se desbordó. Tal vez habían alquilado un barco para una fiesta en el lago. O quizá habían organizado que mi autor favorito hiciera una firma en la librería local. Mi teoría más extravagante era un viaje sorpresa a Nueva York para ver el espectáculo de Broadway del que llevaba meses hablando. Las celebraciones familiares eran nuestro lenguaje de amor. Cuando Natalie cumplió 21, la sorprendimos con un fin de semana en la región vinícola. Para los 25 de Michael, todos colaboramos para darle clases de paracaidismo, porque siempre había querido intentarlo. Cuando mamá cumplió 50, papá organizó en secreto que todas sus amigas de la universidad volaran para un fin de semana de reunión. Recordé mi cumpleaños número 16
cuando papá organizó una búsqueda del tesoro por toda la ciudad, con pistas que llevaban a diferentes lugares significativos de mi infancia. Mi cumpleaños 21 tuvo una fiesta sorpresa con amigos de todas las etapas de mi vida. Algunos de esos amigos no los veía desde hacía años. Para mi cumpleaños número 25, habían creado un video con mensajes de familiares y amigos que no pudieron estar presentes en persona. Esos recuerdos me hicieron sentir increíblemente amada, a pesar de que había tenido un año difícil en lo profesional. Me habían pasado por alto para un ascenso en la empresa de marketing donde trabajaba, y uno de mis clientes más importantes había llevado su negocio a otro lado. Pero mi vida personal estaba sólida, con Richard hablando cada vez más sobre nuestro futuro juntos y el apoyo inquebrantable de mi familia. A medida que se acercaba el día, me convertí en una detective en mi propia casa. Revisé el historial de navegación de Richard cuando dejó su laptop abierta. Escuché sin vergüenza las llamadas que mi familia le hacía. Incluso revisé nuestro calendario compartido, buscando bloques de tiempo misteriosos. No apareció nada concreto, pero las conversaciones en susurros y las miradas cómplices continuaban. La noche antes de mi cumpleaños apenas pude dormir. Richard se había ido a la cama temprano, diciendo que tenía dolor de cabeza, pero sospechaba que necesitaba ultimar los preparativos. Me quedé despierta sintiéndome como una niña en la víspera de Navidad, imaginando todas las maravillosas posibilidades que traería el día siguiente. Lo que sea que fuera ese algo grande, me sentía inmensamente agradecida de tener personas en mi vida que hicieran tanto por hacerme sentir especial. Poco sabía cuán drásticamente cambiaría todo en menos de 24 horas. Me desperté en 1900, mi cumpleaños con un silencio inusual. Normalmente, mi teléfono estaría vibrando con mensajes de felicitación, empezando por mi madre, quien se enorgullecía de ser la primera en llamar cada año, exactamente a las 7:06 a.m., la hora en que nací. Pero cuando revisé el teléfono a las 7:15, no había nada. Ni llamadas perdidas, ni mensajes de texto, ni siquiera notificaciones en redes sociales. «Qué raro», murmuré para mí. Richard ya se había ido al trabajo, lo que no era completamente extraño un jueves, pero esperaba al menos un beso o una tarjeta antes de que se fuera. En su almohada había una nota escrita a toda prisa. «Reunión temprano. Nos vemos esta noche. Feliz cumpleaños». Sin corazones, ni besos, solo sus iniciales. Traté de no sentirme decepcionada. Claramente, lo que tenían planeado sería más tarde. Me vestí con especial cuidado, escogiendo una blusa nueva que había guardado para una ocasión especial. Me maquillé con más esmero de lo habitual, e incluso me rizé el cabello. Lo que fuera esta sorpresa, quería verme bien para las fotos, que inevitablemente terminarían en Instagram. En el trabajo, mi compañero cantó desafinado el feliz cumpleaños y me entregó un pastel de supermercado. Mi jefe, Bradley, me dio una tarjeta de regalo genérica con un mensaje preimpreso. Fue amable, pero nada extraordinario. Durante toda la mañana seguí revisando mi teléfono, esperando instrucciones o al menos más felicitaciones de mi familia. El silencio se volvía cada vez más incómodo. Al mediodía, la ansiedad había reemplazado mi emoción inicial. Llamé a mi madre, pero me mandó al buzón de voz. Intenté a mi padre con el mismo resultado. El teléfono de Michael sonó 4 veces antes de ir al buzón y el de Natalie aparentemente estaba apagado por completo. Envié un mensaje grupal. Entonces, ¿pasa algo por mi cumpleaños o qué? 20 minutos después, mi mamá respondió: «Perdona, cariño, día ocupado, hablamos luego». Papá agregó: «Feliz cumpleaños, princesa. Nos vemos pronto». Michael mandó un emoji de pastel y Natalie escribió: «Feliz cumpleaños, hermana. Gran sorpresa más tarde». Esas respuestas vagas solo aumentaron mi confusión. ¿Qué significaba más tarde? Después del trabajo esa noche, pensé en preguntar directamente, pero no quería parecer ingrata o impaciente. A las 3 de la tarde ya no pude concentrarme en el trabajo. Le dije a mi supervisora, Catherine, que no me sentía bien y me fui temprano a casa. Seguramente, lo que estaban planeando se estaba preparando en mi casa.
una fiesta sorpresa parecía cada vez más probable, especialmente con todos siendo tan evasivos. Llegué a mi casa con mariposas en el estómago. Desde afuera, la casa parecía normal, sin autos extra en la calle, sin globos atados al buzón. Aún así, todos podrían estar escondidos adentro con las luces apagadas, esperando para saltar y gritar ¡sorpresa! Cuando abrí la puerta, respiré hondo, giré la llave en la cerradura y empujé la puerta. «Hola», llamé a la oscuridad, sin respuesta. No hubo una ráfaga de luces, ni un coro de voces gritando «¡sorpresa!», solo el silencio familiar de una casa vacía. Encendí las luces y me quedé en la entrada, completamente confundida. La casa estaba exactamente como la había dejado esa mañana. Nada especial ni diferente en ninguna parte. Sin decoraciones, sin regalos, sin personas, esperando para celebrar conmigo. Desconcertada, caminé por cada habitación sin encontrar nada fuera de lo común hasta que llegué al comedor. Allí, en el centro de la mesa, había una fotografía que no había visto antes. La levanté con las manos temblorosas. Era una selfie de toda mi familia en un aeropuerto. Mamá, papá, Michael y Natalie, todos con gafas de sol y ropa veraniega, sonriendo ampliamente con maletas visibles detrás de ellos. Junto a la foto, había una nota escrita a mano con la característica caligrafía de mi madre. Amanda, sorpresa. Nos vamos a Hawái para la reunión familiar de emergencia de la tía bisabuela Florence. Ella insistió en vernos a todos de inmediato, y las únicas fechas que funcionaron fueron esta semana. Lamentamos mucho perdernos tu cumpleaños, cariño. Lo celebraremos como se debe cuando regresemos en 2 semanas. Hay algo para ti en el refrigerador. Te queremos mucho. Mamá, papá, Mike y Nat. Abrazos y besos. Me quedé paralizada leyendo y releyendo la nota. La reunión familiar de emergencia de la tía bisabuela Florence en Hawái durante la semana de mi cumpleaños, y ellos se habían ido sin decirme nada hasta que encontré esta nota. Con las manos temblorosas, saqué mi teléfono y abrí Instagram. La primera publicación en mi feed era de Natalie, posteada hacía 3 horas. Mostraba a mi familia en una playa, con cócteles en mano, con el texto Aloha Hawái. El tiempo en familia es el mejor tiempo. Cobendecida, vacaciones en familia. Michael también había publicado. Nada mejor que sorprender a la tía bisabuela Florence con una visita. Reunión familiar, Daro, Hawái. Me hundí en una silla del comedor, mi mente luchando por procesar lo que sucedía. No solo se habían olvidado de mi cumpleaños, habían elegido activamente estar a miles de kilómetros de distancia en esa fecha. Y por las fotos, estaban pasando un tiempo maravilloso sin mí. Abrí el refrigerador y encontré un pequeño pastel de supermercado con «Feliz cumpleaños, Amanda», escrito con glaseado genérico, y una bolsa de regalo que contenía una vela aromática y una tarjeta de regalo de $50 para una tienda departamental. El tipo de regalos que se compran a última hora sin pensarlo. Finalmente sonó mi teléfono. Era Richard. «Feliz cumpleaños, amor», dijo, con la voz extrañamente tensa. «Perdona que me fuera sin despedirme esta mañana. Hoy el trabajo ha sido una locura». «¿Sabías?», pregunté con voz apenas audible. «¿Sabías qué? ¿Que mi familia se fue a Hawái sin mí durante la semana de mi cumpleaños?» Un silencio revelador. Mencionaron algo sobre un viaje. No sabía qué era ahora mismo. Su duda me dijo todo lo que sabía. Lo había sabido desde el principio. «Pensé que íbamos a celebrar esta noche», dije. Todos seguían diciendo que venía algo grande. «Sí, bueno, sobre eso», Richard aclaró la garganta. «Tengo que trabajar hasta tarde hoy. Emergencia con un cliente importante. Quizá podamos hacer algo este fin de semana». Corté la llamada poco después, sin confiar en poder hablar sin llorar. Ese algo grande que venía no era una celebración para mí. Era unas vacaciones familiares a las que no me invitaron. Esa noche,
Me senté sola en la sala, comiendo comida china para llevar directamente del envase y mirando el pastel de supermercado intacto. 30 años, y estaba pasando mi cumpleaños completamente sola, desplazándome por fotos en redes sociales de mi familia divirtiéndose al máximo en Hawái. Con cada foto sonriente y cada pie de foto entusiasta, la confusión y la decepción se cristalizaban en algo más duro y frío dentro de mi pecho. A la mañana siguiente, desperté con los ojos hinchados y una sensación hueca en el pecho. Me había quedado dormida en el sofá, el teléfono aún apretado en la mano. Lo primero que vi al desbloquearlo fue otra tanda de fotos de Hawái. Mamá posando con una flor, intentando surfear. Michael y Natalie haciendo señales de paz frente a un luau. La fecha y hora en una de las publicaciones de mi mamá llamó mi atención. Mostraba a mi familia registrándose en su resort, fechada hace 3 días. Ya llevaban varios días en Hawái cuando me enviaban esos mensajes crípticos de que algo grande venía. Me habían estado mintiendo durante días. Con una creciente sensación de inquietud, empecé a mirar más de cerca sus redes sociales. En el fondo de una foto, vi un correo de confirmación impreso sobre el escritorio del hotel. Acercando la imagen, apenas pude distinguir una fecha de reserva de hace 3 meses. Este viaje no había sido nada repentino. Lo habían planeado durante meses. Llamé a Richard de nuevo. «Necesito saber la verdad», dije cuando contestó. «¿Cuánto tiempo llevas sabiendo de este viaje a Hawái?» Su tono me dijo todo antes de que hablara. «Desde que lo reservaron, tu mamá me hizo jurar que no diría nada». ¿Y tú no pensaste que merecía saber que toda mi familia me iba a abandonar en mi cumpleaños? ¿Que todas esas pistas sobre algo grande no eran más que bromas crueles? No lo hicieron con mala intención, Amanda. Realmente olvidaron que las fechas coincidían con tu cumpleaños hasta que fue demasiado tarde para cambiar las reservas. Tu mamá se sentía terrible por eso. Tan terrible que me llamó para disculparse personalmente en lugar de dejarte una nota. Para quizá, no sé, invitarte a acompañarlos. Su silencio era condenatorio. Al terminar la conversación, un recuerdo de mi infancia apareció. Tenía 11 años y mi recital de piano estaba programado la misma noche que el partido de campeonato de béisbol de Michael. Mis padres se habían separado. Mamá asistió a mi recital la primera mitad antes de irse para alcanzar el final del partido de Michael. Papá no fue en absoluto. Recordé la sensación hueca de tocar mi pieza en un auditorio medio vacío, viendo a mi madre salir por la puerta trasera justo cuando llegaba al pasaje difícil que había practicado por semanas. No había sido un incidente aislado. Cuando entré en el cuadro de honor, el logro se opacó porque Natalie se había roto el brazo ese mismo día. Mi graduación universitaria fue apresurada porque Michael tenía una entrevista de trabajo a la mañana siguiente en otro estado y teníamos que ponernos en marcha. La inauguración de mi primera exposición de arte tuvo poca asistencia porque coincidía con una despedida de soltera de un primo lejano. Sentada en mi sala, rodeada de envases de comida para llevar de ayer, me di cuenta de que este era solo el último episodio de un patrón de toda la vida. Siempre era yo quien veía sus logros y momentos importantes pospuestos, reprogramados o completamente ignorados. Intenté llamar a mamá, pero respondió jadeando, claramente en medio de alguna actividad. «Hola, cariño. ¿Puedo llamarte luego? Estamos a punto de ir a hacer snorkel». «Mamá, recibí tu nota», dije, luchando por mantener la voz firme. «Genial. ¿Te gustó el pastel?» «Le dije a tu papá que era muy pequeño, pero era lo único que quedaba en la tienda. Mamá, estás en Hawái durante mi cumpleaños número 30. Lo sé, cariño, y nos sentimos fatal por eso. Pero Florence insistió en que tenía que ser esta semana. Algo sobre la disponibilidad del resort. Te compensaremos cuando regresemos. Te lo prometo». De fondo, escuché a papá llamarla para que se apurara. «Tengo que irme, Amanda. Hablamos bien luego». «Está bien. Te quiero». Y se fue. Entré a la página de Facebook de la tía bisabuela Florence. Su publicación más reciente la mostraba radiante en medio de nuestro grupo familiar con el texto: «Gracias a mi maravillosa familia por esta increíble visita sorpresa.
el mejor regalo de cumpleaños, de bendecida y familia, Hawái. Así, que ni siquiera era una reunión de emergencia. Era un viaje sorpresa de cumpleaños para la tía bisabuela Florence, que cumplió 75 años 2 días después de mi cumpleaños número 30. Habían elegido celebrar su cumpleaños en lugar del mío. Con manos temblorosas abrí mi correo y busqué mensajes de mi familia sobre planes de cumpleaños. No encontré ninguno, pero sí una confirmación de pedido de Amazon reenviada por error desde la cuenta de mi madre a la mía. Mostraba que mis regalos de cumpleaños, la vela aromática y la tarjeta de regalo habían sido comprados a través de la función de recordatorio de cumpleaños de Amazon, con envío estándar. Ni siquiera habían elegido mis regalos personalmente. Dejaron que un recordatorio automático lo hiciera por ellos. Me dejé caer en el suelo de la cocina, el teléfono apretado contra mi pecho, y por fin dejé que las lágrimas salieran de verdad. No se trataba solo de un cumpleaños perdido. Se trataba de ser invisible en mi propia familia. Se trataba de ser la responsable, la que nunca causaba problemas, la que siempre entendía cuando otras cosas tenían prioridad. Siempre. Más tarde esa noche, llamé a mi amiga Jessica, la única persona que realmente recordó mi cumpleaños, sin necesidad de un recordatorio en redes sociales. Siento que estoy volviéndome loca, le dije después de explicarle la situación. ¿Estoy exagerando? ¿Deberías simplemente entenderlo, como siempre? La voz de Jessica fue suave pero firme. Tienes derecho a estar dolida. Era tu cumpleaños número 30 y te dejaron sola por unas vacaciones en la playa. Eso no está bien, pero es mi familia. Me quieren. El amor incluye consideración y respeto. En esta situación no te dieron ninguno de los dos. Hablamos durante más de 1 hora, con Jessica validando sentimientos que había estado tratando de reprimir. Cuando colgamos, me sentí un poco mejor, pero el dolor se había instalado profundo en mis huesos. Esa noche, volví a llorar hasta quedarme dormida, abrazando mi teléfono con su interminable flujo de fotos de las vacaciones en Hawái, sintiéndome más traicionada que nunca en mi vida. Las personas en las que más confiaba me habían hecho sentir completamente irrelevante, y no estaba segura de que nuestra relación volviera a ser la misma. 3 días después de mi cumpleaños, algo cambió dentro de mí. Me desperté con una energía diferente. El dolor seguía ahí, pero se había cristalizado en algo más agudo, más definido. Estaba enfadada, genuinamente, completamente enfadada. Me senté en la mesa de la cocina con una taza de café y empecé a hacer un catálogo mental de todas las veces que me habían pasado por alto, de todos los sacrificios que había hecho y que no habían sido valorados. La lista era angustiosamente larga. Había pospuesto comenzar la maestría 1 año cuando mamá necesitó una cirugía, quedándome en casa para cuidarla durante la recuperación. Michael ni siquiera volvió a casa desde la universidad para visitarla, alegando que sus clases eran demasiado importantes para faltar. Le había prestado a Michael $5,000 cuando estuvo sin trabajo hace 3 años, dinero que aún no me ha pagado en su totalidad. Cuando lo mencioné una vez, actuó como si yo fuera mezquina por sacarlo a colación. Había pasado horas, incontables, ayudando a Natalie a estudiar para sus exámenes de enfermería, dejando de lado mi propio trabajo para asegurarme de que ella aprobara. Ella nunca me había ofrecido ayuda alguna cuando yo necesitaba tiempo para mis cosas. Cambié mis planes de vacaciones la Navidad pasada para acomodarme a la decisión de última hora de mis padres de hacer un crucero en vez de recibir en casa. Nadie me agradeció por los depósitos no reembolsables que perdí. Cuanto más recordaba, más enfadada me sentía. Había pasado toda mi vida siendo la hija que apoya, la hermana servicial, la novia comprensiva. ¿Y qué había conseguido? Una casa vacía en mi cumpleaños número 30 y una familia que ni siquiera se molestó en llamar. Mi teléfono sonó. Era Richard. Oye, estaba pensando que tal vez podría ir esta noche, traer algo de cena, celebrar tu cumpleaños como se debe. 3 días tarde, respondí secamente. Amanda, vamos, ya me disculpé por trabajar hasta tarde en tu cumpleaños. ¿Qué más quieres? Quiero que reconozcas que sabías que mi familia planeaba estar fuera, y no dijiste nada.
Me dejaste ilusionarme con algo grande que nunca iba a llegar. Tu mamá me pidió que no dijera nada. ¿Qué se suponía que hiciera? Quizá considerar mis sentimientos por una vez. Quizá darte cuenta de que dejarme creer que mi familia estaba planeando algo especial, cuando en realidad planeaban abandonarme, fue cruel. ¿Abandonarte? Eso es un poco dramático, ¿no crees? Están en un viaje familiar. No se están mudando a Marte. Un viaje familiar sin un miembro de la familia en el cumpleaños más importante de ese miembro. Mira, sé que estás molesta, pero es tu familia. Te quieren. Solo cometieron un error con las fechas. Sentí que mi temperamento subía. ¿Un error? Reservaron los boletos hace 3 meses. Han estado planeando esto por meses, Richard. No, fue un error. Fue una elección. ¿Qué exactamente estás diciendo aquí, Amanda? Estoy diciendo que estoy cansada de ser la única que considera los sentimientos de los demás. Estoy diciendo que si no puedes entender por qué esto duele tanto, entonces tal vez no me entiendes en absoluto. ¿Me estás dando un ultimátum? ¿Ahora? ¿Por un cumpleaños? No. Te estoy pidiendo que veas esta situación con claridad. Mi familia eligió celebrar el cumpleaños de la tía bisabuela Florence en lugar del mío. Mintieron diciendo que era una reunión de emergencia. Me dejaron creer que planeaban algo especial para mí cuando sabían que ni siquiera estarían aquí. Y tú lo supiste todo el tiempo y no dijiste nada. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Decirles a tu familia que son terribles? ¿Dejar de hablar con ellos? Quiero que dejes de defender su comportamiento y empieces a reconocer mis sentimientos. La discusión escaló hasta que Richard finalmente dijo que necesitaba espacio para pensar y colgó. Me quedé temblando de rabia en la cocina y luego hice algo completamente fuera de mi carácter. Grité un grito primitivo y fuerte que probablemente alarmó a mis vecinos. Fue increíble. Impulsada por la rabia y la adrenalina, arrasé mi apartamento limpiando como un huracán. Fregué los pisos. Organicé los armarios y reacomodé los muebles. Acciones físicas para acompañar el tumulto emocional que experimentaba. Al anochecer, mi apartamento estaba impecable y había dejado salir parte de mi furia inicial. Sentada, frente a la computadora, abrí Facebook y empecé a quitarme de las fotos de vacaciones familiares en las que había aparecido en años anteriores. Silencié temporalmente las cuentas de mis familiares, incapaz de soportar más imágenes de su paraíso hawaiano. Al día siguiente, en el trabajo, confié en mi compañera Stephanie durante el almuerzo. Mi hermana hizo algo similar. Me dijo. Programó su boda el fin de semana de mi graduación universitaria y luego actuó como si yo fuera egoísta por molestarme. ¿Qué hiciste?, pregunté. Dejé de estar disponible para todas las emergencias familiares. Empecé a decir que no cuando lo necesitaba. Al principio fue difícil, pero al final entendieron que ya no era la alfombra para que me pisaran. Esa tarde, redacté un correo feroz para mi familia detallando cada cumpleaños ignorado, cada oportunidad sacrificada, cada favor no agradecido que había hecho a lo largo de los años. Escribí sobre cómo se sentía darme cuenta de que era la única que consideraba los sentimientos de los demás. Describí la humillación de estar sola en una casa vacía en mi cumpleaños, viendo cómo celebraban sin mí en las redes sociales. No lo envié, no todavía. Pero escribirlo fue catártico. Me dio claridad sobre sentimientos que había estado reprimiendo durante años. Esa noche, comprendí algo importante. Siempre había sido la responsable, la familiar que nunca causaba problemas, en quien siempre se podía confiar para entender cuando los planes cambiaban o las promesas se rompían. Era la Amanda predecible, confiable, que nunca armaba un escándalo ni exigía atención. Y estaba harta de eso, completamente harta. Le envié un mensaje a Jessica. He tomado una decisión. Cuando regresen de Hawái, las cosas van a cambiar. Ya no seré la alfombra de la familia. Su respuesta fue inmediata. Ya era hora. ¿Quieres que te ayude a practicar cómo poner límites?
Por primera vez en días, sonreí. La rabia seguía ahí, pero se había transformado en algo productivo. Determinación. Estaba decidida a hacer cambios significativos en la forma en que permitía que me trataran. No solo mi familia, sino todos en mi vida. A partir de ahora, después de que la ola inicial de rabia disminuyó, pude pensar con más claridad. Necesitaba entender cómo habíamos llegado hasta aquí, no para justificar su comportamiento, sino para tener perspectiva sobre las dinámicas familiares que permitieron que esta situación se desarrollara. Empecé revisando interacciones familiares, pasadas con ojos nuevos. Surgieron patrones que antes no había visto. Cuando había tensión, siempre era yo la mediadora. Cuando los planes fallaban, era yo la que se adaptaba. Cuando alguien necesitaba ayuda, era la primera en ofrecerla, muchas veces a costa propia. Recordé las sesiones de terapia familiar tras la breve separación de mis padres cuando tenía 14 años. La terapeuta había señalado que yo era la cuidadora emocional de la familia, un rol que ningún niño debería asumir. En ese momento, lo tomé como un cumplido. Ahora, lo reconocía como una advertencia. Decidí llamar a mi prima Rachel, que no había ido a Hawái. Rachel era hija de la hermana de mi madre, y siempre habíamos sido cercanas, aunque no nos veíamos mucho desde Minton City que ella se mudó a Seattle. Me preguntaba por qué no apareces en ninguna de las fotos de Hawái, dijo cuando mencioné el viaje. «¿Por qué no me invitaron?», respondí. Se fueron durante la semana de mi cumpleaños, y no me lo dijeron hasta que llegué a casa vacía, el día de mi cumpleaños. Hubo una larga pausa. «Vaya, eso está realmente mal, Amanda». «Lo sé. Estoy tratando de entender cómo pasó esto». ¿La tía Judith dijo algo sobre por qué no me incluyeron? Rachel dudó. «Esto es incómodo, pero según lo que dijo mamá, tus padres no querían preocuparte porque mamá ha tenido algunos problemas de salud. Nada grave», añadió rápidamente, «pero ha tenido episodios de mareo y no querían arruinar tu cumpleaños, con preocupaciones médicas». Era la primera vez que escuchaba sobre esos problemas de salud. ¿Qué tipo de mareos? ¿Ha visto a un doctor? Le han hecho algunos exámenes, no sé los detalles, pero aparentemente esa es parte de la razón por la que quisieron hacer el viaje ahora, mientras ella todavía se siente capaz de viajar. Sentí que mi enojo disminuía un poco, reemplazado por preocupación. ¿Por qué? ¿Mamá no me contó sobre sus problemas de salud? Hay más, continuó Rachel con reluctancia. Michael perdió su trabajo hace unos 3 meses. En redes sociales pone buena cara, pero en realidad ha estado luchando. Y Natalie y Mark están en terapia matrimonial. Casi se separan el mes pasado. Cada revelación me golpeaba como un puñetazo físico. Mi familia se estaba desmoronando, y nadie me había contado nada. ¿Por qué estoy escuchando esto recién ahora?, pregunté, con la voz apenas audible. Amanda, tú eres la fuerte, la que tiene todo bajo control. Probablemente no quisieron cargarte con sus problemas, pero sí les parece bien cargarme con la exclusión de unas vacaciones familiares, con estar sola en mi cumpleaños. Rachel suspiró. No los defiendo. Lo que hicieron estuvo mal. Solo intento ayudarte a entender. Tu familia tiene la imagen de que eres alguien que no necesita apoyo, que siempre está bien. No es justo, pero así te ven. Después de colgar, me quedé en silencio, procesando esta nueva información. Mi madre estaba enferma. Mi hermano estaba desempleado. El matrimonio de mi hermana estaba en crisis. Y nadie me había dicho nada porque me veían como la fuerte. La ironía dolía. Me habían excluido para protegerme, pero al hacerlo me hirieron más profundamente que cualquier mala noticia podría haberlo hecho, y me negaron la oportunidad de apoyarlos en sus luchas, que era todo lo que siempre había querido hacer. Más tarde esa noche, Richard llamó. «Te debo una disculpa», dijo sin preámbulos. «He estado pensando en nuestra conversación y tienes razón. Debería haberte dicho lo que tu familia planeaba. No fue justo dejar que te ilusionaras. Gracias por decir eso», respondí con voz firme. «Pero hay más en juego aquí que solo el tema del cumpleaños».
Le conté lo que Rachel había compartido sobre las diversas crisis de mi familia. Vaya, dijo cuando terminé. Eso explica algunas cosas. Tu mamá mencionó estar preocupada por unos exámenes médicos cuando me pidió que no te contara del viaje. Supuse que era algo menor. ¿Por qué todos en mi vida piensan que soy demasiado frágil para manejar información? Difícil. ¿Doy esa impresión de inestabilidad? No, para nada. Más bien es lo contrario. Pareces tan capaz, tan equilibrada. Creo que temen apoyarse demasiado en ti ya. Así que en lugar de eso, me excluyen por completo. ¿Cómo tiene sentido eso? No tiene sentido, admitió Richard. Lo manejaron todo mal. Pero no creo que haya sido con mala intención, Sam. Creo que solo son emocionalmente inmaduros y no supieron cómo equilibrar sus necesidades con las tuyas. Por más que quería mantenerme enfadada, tuve que admitir que quizás él tenía razón. Mi familia no era deliberadamente cruel, solo emocionalmente inmadura. Nunca aprendieron a comunicar sentimientos difíciles de forma sana, ni a manejar necesidades en conflicto. Y yo había permitido esta disfunción, siendo siempre la complaciente, nunca expresando mi decepción o dolor. A la mañana siguiente, llamé a mi terapeuta, la doctora Patricia, a quien no veía desde hacía más de un año, y agendé una sesión de emergencia. Pasé una hora desahogándome, contando toda la historia desde la decepción del cumpleaños hasta las revelaciones sobre las luchas secretas de mi familia. Lo que escucho, dijo la doctora Patricia cuando finalmente pausé para respirar, es que tu familia te ha asignado un rol que ya no te queda, si es que alguna vez te quedó. Te ven como la hija fuerte e independiente que no necesita apoyo, lo cual convenientemente les permite enfocarse en las necesidades más visibles de otros miembros de la familia. Exacto. Pero, ¿por qué? Nunca he dicho que no necesito apoyo. ¿Pero alguna vez lo has pedido explícitamente? ¿Les has dicho cuando estás batallando o necesitas que estén ahí para ti? Lo pensé. Supongo que siempre he tratado de manejar las cosas sola. No quería añadirles más estrés. Y eso ha creado una dinámica en la que asumen que siempre estás bien, a menos que digas lo contrario. La mayoría no son lectores de mente, Amanda. Se guían por lo que les decimos y cómo actuamos. Al final de la sesión, tenía claro mi papel en permitir estos patrones familiares. No había creado el problema, pero sí había participado en él al no comunicar claramente mis necesidades ni establecer límites apropiados. Esa noche, Richard vino con comida para llevar de mi restaurante favorito. Hablamos durante horas, realmente. Hablamos sobre comunicación y expectativas. Por primera vez, admití cuánto me sentía ignorada, no solo por mi familia, sino a veces por él también. No quiero ser un pensamiento secundario en mi propia vida, le dije. Necesito personas que me den prioridad, al menos algunas veces. Quiero ser esa persona, dijo tomando mi mano. Siento no haberlo hecho mejor hasta ahora. Esa noche, al dormir, sentí una extraña calma. El dolor no había desaparecido, pero había evolucionado en algo más complejo. Ahora entendía que mi familia no era malintencionada, solo emocionalmente inmadura. Y aunque eso no excusaba su comportamiento, me daba un marco para avanzar. El cambio comenzaría conmigo estableciendo límites claros y expresando mis necesidades abiertamente, algo que nunca había hecho realmente. En los días previos al regreso de mi familia de Hawái, me preparé para lo que debía suceder. Con la guía de la doctora Patricia, desarrollé una estrategia para expresar mis sentimientos sin atacar, para poner límites sin quemar puentes. La clave, me aconsejó, era usar declaraciones en primera persona. Me siento herida cuando, en lugar de, me lastimas cuando, mantiene el foco en tu experiencia, no en sus acciones, lo que reduce la defensiva. Practiqué estas conversaciones en voz alta, a veces con Richard, otras sola frente al espejo del baño. Necesitaba ser clara y firme sin dejar que la emoción descarrilara el mensaje. Cuando mi madre envió un mensaje diciendo que habían aterrizado y estarían en casa por la tarde,
Respiré hondo y respondí: necesitamos tener una reunión familiar mañana. En mi casa a las 2 p.m. es importante. Su respuesta fue inmediata. ¿Está todo bien, cariño? No, respondí, pero lo estará después de que hablemos. Al día siguiente, mi familia llegó cargada de recuerdos hawaianos, bolsas de compras, coloridas llenas de regalos de última hora. Los acepté con un agradecimiento educado, pero no abrí ninguno, colocándolos en la mesa de centro. ¿Quieren que les traiga café o té antes de comenzar?, pregunté, con la voz más tranquila, de lo que me sentía. Se miraron nerviosos mientras se acomodaban en el sofá. Mi madre lucía bronceada pero cansada, con líneas alrededor de los ojos más pronunciadas que recordaba. Mi padre seguía aclarándose la garganta, un hábito nervioso desde la infancia. Michael y Natalie se sentaron excesivamente cerca, unidos, en una aparente aprensión. ¿De qué se trata esto, Mandy?, preguntó finalmente mi padre. Tu madre ha estado preocupadísima desde que le enviaste ese mensaje. Me senté en el sillón frente a ellos, con las manos cruzadas en el regazo para evitar que temblaran. Quiero hablar sobre lo que pasó con mi cumpleaños, empecé, y, más importante, sobre las dinámicas familiares que hicieron posible esto. Oh, cariño, nos sentimos fatal por perdernos tu cumpleaños, interrumpió mi madre. Tenemos otra celebración planeada para el próximo fin de semana para compensarlo. Mamá, déjame terminar, por favor, dije con firmeza. No, se trata de la celebración en sí. Se trata de que toda mi familia eligió estar en otro estado durante mi cumpleaños número 30, sin decírmelo hasta el mismo día. Se trata de semanas de pistas sobre algo grande que nunca llegó. Se trata de enterarme por una nota y publicaciones en redes sociales que estaban todos juntos celebrando sin mí. No fue así, protestó Michael. La tía bisabuela Florence pidió específicamente esas fechas. No tuvimos opción. Tú sí tuviste opción, para ser honesto conmigo, respondí con calma. Elegiste dejarme creer que planeaban algo especial para mi cumpleaños cuando sabías que ni siquiera estarían aquí. Íbamos a decírtelo, dijo Natalie débilmente, solo que no sabíamos cómo hacerlo sin arruinar la sorpresa para Florence. Entonces priorizaron su sorpresa por encima de mis sentimientos. El cuarto quedó en silencio. Mi familia parecía incómoda, pero seguía adelante. He pensado mucho en por qué duele tanto, y me di cuenta de que es parte de un patrón. Un patrón en el que mis necesidades y sentimientos siempre quedan últimos en esta familia. Expliqué, ejemplos concretos, manteniendo la voz firme y objetiva. Nadie me interrumpió esta vez. Lo peor, continué, es que hace poco me enteré por mi prima Rachel sobre los problemas de salud de mamá, la pérdida de trabajo de Michael y los problemas matrimoniales de Natalie. No por ninguno de ustedes. Me excluyeron de sus luchas, igual que me excluyeron de sus vacaciones. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. No queríamos preocuparte, Amanda. Tienes suficiente con tu trabajo, y esa no era tu decisión, dije con suavidad. Soy adulta. Yo decido lo que puedo manejar. Al ocultarme estas cosas me negaron la oportunidad de apoyarlos, que es todo lo que siempre he querido hacer. Mi madre se quebró entonces, dejando salir años de estrés y miedo en sollozos entrecortados. Lo siento, jadeó entre lágrimas. He tenido tanto miedo con esos exámenes y no sabía cómo decírtelo. Siempre has sido mi roca, Amanda. No quería que me vieras desmoronarme. Me acerqué a sentarme junto a ella, tomando su mano. Mamá, puedes desmoronarte a veces. Está bien, todos podemos. Pero necesitamos hacerlo juntos, no escondernos cuando las cosas se ponen difíciles. Esto abrió la compuerta. Michael admitió que le daba demasiada vergüenza contarme que había perdido su trabajo después de que yo lo ayudara económicamente, en el pasado. Natalie confesó que su matrimonio llevaba más de un año en crisis, pero no quería decepcionarme admitiendo que estaba fallando en algo. Siento que tengo que estar a la altura de tus estándares, dijo. Siempre pareces tener todo resuelto. No es así, la aseguré, ni cerca.
pero me he vuelto buena fingiendo, porque pensé que eso era lo que todos necesitaban de mí. Por primera vez, quizás en toda nuestra vida adulta, tuvimos una conversación honesta sobre nuestros sentimientos y miedos. Fue desordenada, incómoda y a veces llorosa, pero se sentía como respirar aire limpio después de años en una habitación llena de humo. Necesito que las cosas cambien, les dije mientras la conversación llegaba a su fin. Necesito que comuniquemos abiertamente aunque sea difícil. Necesito que mis sentimientos se consideren no como un pensamiento tardío, sino como una prioridad a veces. Y necesito que dejen de verme como la invulnerable que no necesita apoyo. Para mi sorpresa, todos estuvieron de acuerdo de inmediato. Papá sugirió sesiones de terapia familiar, algo a lo que se había resistido durante años. Mamá prometió ser honesta sobre su situación médica de ahora en adelante. Michael y Natalie se comprometieron a cenas regulares entre hermanos para poder ponernos al día de verdad. Más tarde, después de que se fueron, Richard vino a verme. Con respeto, nos había dado espacio para la reunión familiar, pero quería saber cómo había ido. Mejor de lo que esperaba, admití. Al principio hubo lágrimas y defensas, pero finalmente llegamos a un buen lugar. Todos van a terapia, familiar. Estoy orgulloso de ti, dijo abrazándome. Enfrentar a tu familia no debió ser fácil. No lo fue, acepté, pero era necesario. Y no solo para mí, para todos nosotros. Hemos estado atrapados en estos patrones disfuncionales por tanto tiempo que ninguno sabía cómo salir. Y ahora, sonreí, sintiéndome más ligera que en semanas. Ahora empezamos a construir algo más sano juntos. Esa noche, mientras Richard y yo preparábamos la cena en una compañía cómoda, me di cuenta de que el desastre del cumpleaños había sido doloroso, pero necesario. Me había obligado a enfrentar dinámicas familiares que me asfixiaban lentamente desde hacía años. Había perdonado a mi familia, pero no había olvidado. Y no permitiría que las cosas volvieran a ser como antes. El cumpleaños que empezó, con una casa vacía de algún modo, me había dado una relación más plena y auténtica con las personas que más amaba. No fue el regalo que esperaba, pero quizás sí el que más necesitaba. 3 meses después de ese cumpleaños, mi familia me organizó lo que llamaron una celebración de renacimiento. Nos reunimos en casa de mis padres una soleada tarde de sábado, sin secretos ni sorpresas, solo un reconocimiento honesto de errores pasados y un compromiso para hacerlo mejor. Los cambios en nuestra dinámica familiar fueron sutiles pero significativos. Cuando mamá recibió buenas noticias sobre sus exámenes médicos, me llamó de inmediato en lugar de esperar a no preocuparme. Cuando Michael consiguió una entrevista de trabajo, me pidió ayuda para prepararse en lugar de fingir que todo estaba bien solo. Cuando Natalie y Mark decidieron renovar sus votos después de superar sus problemas, me pidió opinión sobre la ceremonia en lugar de presentarme un arreglo hecho. Estas pequeñas acciones mostraban un cambio en cómo me veían, ya no como el miembro de la familia que no necesitaba consideración, sino como alguien cuyos sentimientos y opinión importaban. El cambio más profundo, sin embargo, fue en mí. Había encontrado mi voz y descubierto que usarla no destruye relaciones, sino que las fortalece. Había aprendido a poner límites sin culpa y a expresar necesidades sin pedir disculpas. «Pareces diferente», comentó mi supervisora, Catherine, después de que negocié con éxito el puesto principal en una cuenta importante nueva, más segura. Tenía razón. La confianza que comenzó al enfrentar a mi familia se había extendido a otras áreas de mi vida. Había dejado de aceptar menos de lo que merecía, tanto personal como profesionalmente, y la gente respondió ofreciéndome más. Richard y yo estábamos más fuertes que nunca. Después de presenciar mi confrontación con la familia, él se inspiró para abordar algunos problemas con sus propios padres. Nos habíamos convertido en compañeros de crecimiento, apoyándonos en conversaciones difíciles y celebrando pequeñas victorias. ¿Sabes qué me dijo Natalie ayer?, le pregunté a Richard mientras paseábamos por el parque una tarde. ¿Qué?, preguntó él.
Dijo que enfrentar a la familia fue lo mejor que pude hacer por su matrimonio. ¿Cómo? Al parecer, verme poner límites le dio permiso para hacer lo mismo con Mark. Dijo que había tenido tanto miedo al conflicto que se había olvidado de cómo defenderse. Richard apretó mi mano. Siempre has sido la fuerte, Amanda. La diferencia es que ahora usas esa fuerza para ti misma, además de para los demás. Las palabras de mi hermana me tocaron profundamente. Lo que había comenzado como una defensa personal por respeto, había creado un efecto que alcanzó relaciones que ni siquiera había considerado. Mis padres estaban en terapia, trabajando en problemas de comunicación que habían afectado su matrimonio durante décadas. Michael se unió a un grupo de apoyo para profesionales en transición de carrera, finalmente enfrentando la ansiedad que lo había mantenido aislado durante su búsqueda de empleo. En cuanto a mí, estaba aprendiendo a aceptar la incómoda verdad de que el amor a veces requiere confrontación, que las relaciones saludables dependen no solo de lo que damos, sino de lo que estamos dispuestos a exigir, que establecer límites no es egoísta, es necesario. La decepción del cumpleaños que parecía tan devastadora se convirtió, en retrospectiva, en un catalizador de crecimiento, no solo para mí, sino para todo el sistema familiar. Todos estábamos aprendiendo a ser más honestos, más directos, y en última instancia, a apoyarnos genuinamente unos a otros. Por supuesto, aún enfrentábamos desafíos. Los viejos patrones resurgían ocasionalmente, especialmente en momentos de estrés. Mamá todavía intentaba a veces protegerme de información difícil. Papá aún esperaba ocasionalmente que mediara en los conflictos familiares, pero ahora tenía las herramientas y la confianza para redirigir esas interacciones hacia patrones más saludables. En mi renacimiento, mientras nos reuníamos alrededor de un pastel casero adecuado, las expresiones de mi familia eran distintas a las de cumpleaños anteriores. Había una nueva conciencia en sus ojos, una presencia consciente que antes no existía. Cuando cantaron Feliz cumpleaños, no fue solo un ritual, sino una celebración genuina de mí y de mi lugar en sus vidas. Al soplar las velas, no pedí nada material. Deseé tener el valor para continuar este viaje de autenticidad, para seguir escribiendo mi propia historia en lugar de aceptar el papel que otros me asignaron. Antes de terminar esta celebración, dije levantando mi copa, quiero agradecerles a todos, no solo por esta fiesta, sino por estar dispuestos a crecer conmigo en estos últimos meses. No ha sido fácil, pero ha valido la pena. Al crecimiento, dijo mi padre, levantando también su copa. Y a ti, Amanda, por tener el coraje de exigir lo mejor de todos nosotros. Al chocar las copas, crucé la mirada con Richard al otro lado de la mesa. Él me guiñó un ojo, y sentí una oleada de gratitud por este nuevo capítulo en mi vida. Un capítulo donde ya no era un personaje secundario, sino la protagonista de mi propia historia. ¿Y tú qué? ¿Alguna vez te has sentido ignorado o subestimado por quienes deberían valorarte más? ¿Has encontrado el valor para expresarte y poner límites? ¿O sigues interpretando un papel que ya no te queda? Comparte tus experiencias en los comentarios y sigamos esta conversación. Si mi historia resonó contigo, por favor dale like y suscríbete para más contenido sobre dinámicas familiares y crecimiento personal. Y no olvides presionar el botón de compartir si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje hoy. Gracias por acompañarme en este viaje. Y recuerda, nunca es tarde para reescribir tu papel en tu propia vida.